primer lugar, muchas gracias a los organizadores y de una manera muy particular pues a Arturo por un lado y a Manuel por otro, la escuela y los organizadores propiamente, y a todos ustedes por su paciencia. Yo no sé si me permiten que les trate de tú, o sea, sabiendo muchos compañeros iberoamericanos, yo sé que entenderán como una muestra más de respeto que nos tratemos de usted, pero no sé si me permitirán, ustedes me dicen. Sí, claro. Entonces, si me permitís, entonces, como compañeros, pues vamos, yo creo que el motivo casi es, yo no sé, yo diría, yo creo, lo primero por lo que estoy aquí es porque creo que después de haber visto la sala, soy, si no el mayor, uno de los mayores de vosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no hay una investigación que contar, sino que hay toda una trayectoria que contar y puede ser atractivo contarla. No quise poner otro título que propiamente el de las propias jornadas, aunque luego podamos matizar algunas cosas y utilizar alguna otra expresión. Y lo que añadí es pues digamos, dos fechas, por empezar a hablar. Acabo de cumplir 40 años de profesión. El otro día lo celebraba, porque realmente no es cualquier cosa, 40 años, y concretamente pues lo celebraba también, aparte de con compañeros, con amigos, lo celebraba con mis alumnos, y entonces pues les dije que una cosa que casi con la que yo quería empezar en este momento para charlar nosotros, ¿no? Dije, si me querían preguntar algo, que en principio pues a lo mejor pues poco mucho una experiencia podía tener un cierto sentido. Eran alumnos pues muy jóvenes, obviamente, y entonces me preguntaron cosas pues muy normales, muchas muy ingenuas, entre ellas, pues por ejemplo, pues, ¿cuál es tu última obra? Entonces, con lo cual, pues cogí y dije, pues en una salida casi ya preparada, dije, es esto, cuando todo el mundo espera que una obra sea un edificio o un bordillo de acera, pues decir que tu última obra es un libro, porque además probablemente lo has maquetado tú, lo has organizado tú, o sea, que un libro puede ser una pieza de arquitectura, pues es una pregunta, pues no, pero la que quizás me sorprendió más y es la con la que quería empezar entonces con este momento con todos vosotros, me preguntó un alumno de esas preguntas de 10, vamos, me dijo, ¿qué sentiste cuando vistes construida tu primera obra? No dijo cuál fue tu primera obra, no dijo cuál fue tu primer proyecto. Fue fantástico. O sea, es la primera vez que me lo preguntaban y me obligó a dar un recorrido de 40 años detrás. Entonces voy a empezar por ahí. Mi primera obra, 40 años atrás, exactamente 39 años y no sé cuántos meses, pues fue directamente un invernadero que nosotros llamábamos la pajarera del coronel, fruto de un concurso de proyectos entre todos los arquitectos que estábamos haciendo la mili en ese momento, que éramos bastantes, éramos una docena de arquitectos. O sea, le gané a 11 compañeros con un proyecto que se pudo construir inmediatamente. Me decían, no es un proyecto de arquitectura, no, desde luego publicable en absoluto, aparte que no conservé los planos. Yo seguí la norma en ese momento de OIZA. OIZA había sido mi tutor de fin de carrera. Los concursos se hacen para ganarlos y los concursos se hacen para el que te los va a encargar. Y en este momento, evidentemente, no era un jurado de catedráticos de proyectos, era un jurado de militares que entendieron un proyecto muy simple, muy eficaz y que se podía construir rápidamente. Entonces, yo empezaría diciendo, y con eso entonces es el tema en el que yo quería decir, lo que os voy a hablar es de un mundo que va de un concurso a un libro o de un libro a un concurso. O sea, porque en el fondo la investigación de arquitectura es eso. O sea, yo en 40 años estoy investigando en concursos y estoy investigando en libros, aunque quizás sea para alguno de ustedes, alguno de vosotros, perdón, más conocido pues por algún libro en concreto o a lo mejor por más de un libro puede ser, ¿no? Pero en todo caso, en principio lo uno y lo otro estaría ahí. Para eso lo que pasa es que yo quería iniciar con otra imagen muy clara. ¿Qué es entonces investigación? Entonces, investigación, yo creo que recurriendo al mito habitual de la academia, de los medios académicos, hay más mitos, evidentemente, ¿no? Pero uno que a mí me gusta mucho es ese de que somos enanos a hombros de gigantes. Se ha atribuido a mucha gente, busquen por Virgilio y lo van a encontrar más fácil. Son los clásicos, casi siempre los que nos dicen dónde están las fuentes. Somos enanos a hombros de gigantes. Vosotros ahora, yo ahora, más atrás, un poco más adelante, y esos son nombres que han ido saliendo durante el rato que yo he podido estar escuchando y los que me van a salir a mí a continuación.
momento solamente ha salido Iza, pero espero que salga algún nombre más, son esos gigantes por encima de los cuales nosotros podemos ser un poco más, o por lo menos ver un poco más lejos, que es la frase completa. Me gusta empezar esa frase precisamente con un dibujo de Le Corbusier, un dibujo que puede haber dos formas de mirarlo. Yo creo que hay un punto de ironía, pero se podía entender sin más. Porque fijaros que lo que hace Le Corbusier no es dibujar un enano a hombros de gigantes. Cuando está pasándoles el testigo o dejándose arrebatar el testigo de los Ciam al Tintín, les dice que ya son gigantes ellos y que tienen tarea de gigantes, porque ya no vale apoyarse en los maestros. Eso es lo que yo quería transmitir aquí en este momento. De alguna manera, Le Corbusier, insisto, desde mi punto de vista, de un modo un poco irónico, lo que les dice es: chavales, os toca a vosotros. En ese sentido, es una interpretación gráfica, lo que nosotros, por supuesto, hacemos más habitualmente, que es verbalizar las ideas mediante el dibujo muchas veces. De repente nos dice mucho más de lo que habían dicho muchos malos intérpretes o simplemente secundarios de Virgilio. Aunque alguno tan ilustre como Newton, que es el que aparece cuando vosotros entráis en Wikipedia, parece que le atribuyen la frase a Newton. Debe ser algún inglés el que ha hecho la frase. Bueno, en todo caso, Le Corbusier nos da otra visión. ¿Quién es Le Corbusier? Y voy a empezar un poco por ahí para poder llegar al siguiente punto, que va un poco ordenado el tema e intentaré, decíamos, simplemente no extenderme demasiado en las ideas. Le Corbusier creo que no necesitamos presentación. En ese sentido, pues hablar de Le Corbusier es casi decir: oiga, venimos a un congreso de investigadores para que nos vuelvan a hablar de Le Corbusier. Sí, pero ¿de cuál de todos estos? En principio, yo por una serie de circunstancias me toca en los últimos 12 años trabajar un poco con Le Corbusier, y tengo que reconocer que tengo más simpatía a algunos de estos que a otros. Pero en todo caso, Le Corbusier son todos ellos juntos. El del dibujo y todas estas imágenes de aquí. Pero Le Corbusier, cuando nos plantea a los 30 y tantos años de edad el primer tomo de lo que va a llamar las obras completas, luego van a ser de verdad completas, pero en ese momento se podrían haber quedado en obras sin más, nos plantea directamente, yo creo que es una página que es muy recomendable a todos. Si yo me cojo el primer tomo, lo mejor son las 4 últimas páginas, porque en las primeras nos cuenta unos proyectos que nos pueden interesar más o menos, pero que hoy en día están mucho mejor documentados que lo que los contaba el propio Le Corbusier. Por cierto, anécdota: las cosas nos tienen que interesar por algo. ¿Sabíais que Schindler, patrocinador de estas jornadas, es el que le coloca el ascensor a Le Corbusier en el pabellón suizo? Sí. ¿Nos interesaba? No, salvo que nos interese el Corbusier. Y entonces, en ese momento, nos empiezan a interesar todas las cosas. Pues Le Corbusier, en ese sentido, en esas 4 últimas páginas, que yo creo que son las mejores de ese tomo, lo que nos hace es contar cómo él salió de un pueblo, que era un niño que se iba a dedicar lógicamente a relojero, pero encontró un maestro admirable. Conocemos a Le Platenier porque nos lo ha contado Le Corbusier, si no, no sabríamos ni quién era. ¿Conocemos a Perret porque nos lo ha contado Le Corbusier? No, a Le Corbusier lo hubiéramos conocido exactamente igual. Pero bueno, Le Platenier, Perret, a Wilhelm Ritter no lo hubiéramos considerado nunca jamás un maestro, porque encima además ni siquiera era arquitecto. ¿Cómo puedes citar a un maestro que no es arquitecto, que es el maestro del fervor? El maestro del fervor, el que me enseñó a sentir y no solamente a proyectar. Tercer maestro. El cuarto maestro y último y único, que es su coetáneo, en este caso, que sería Aux Enfants, en el fondo es el que le hace descubrir que todo eso tiene sentido en un tiempo. Es decir, si prescindimos de los nombres de Le Platenier, Terret, Ritter y Aux Enfants, lo que nos dice Le Corbusier en esas 4 páginas, y dice: ¿y para qué les cuento esto? ¿A quién le puede interesar ese tema? A alguien que quiera apropiarse de mis experiencias para hacer las suyas. Ese es el sentido que puede tener una charla como la que yo voy a intentar tener ahora. Si yo me apropio de la experiencia de Le Corbusier, me subo a los hombros de un gigante. En ese sentido, decíamos, si quito el nombre del Platenier, quito el nombre de Perret, quito el nombre de Ritter, quito el nombre de Aux Enfants, lo que me queda es el maestro de la vocación,
Lo que me queda es el maestro de la profesión, lo que me queda es el maestro de la emoción y lo que me queda es el maestro del tiempo, nuestro tiempo, del tiempo de verdad. Eso es lo que yo voy a intentar, en la medida de lo posible, hacer ahora, solo que es, en vez de poner 4 nombres concretos, lo he intentado, pero no me han salido, poner 4 temas concretos en los cuales, en vez de experiencias y métodos, pues a lo mejor podríamos decir mejor saberes y formatos. Sería un poco lo mismo. De alguna manera, cuando nosotros nos metemos a investigar, nos metemos a través de una profesión que ejercemos, mejor o peor, dentro de la cual nos aproximamos también mejor o peor con nuestras propias luces, que son muy importantes, pero no son las únicas. En ese sentido, precisamente, lo primero que tendríamos que decir, que ya supongo que lo sabemos todos, pero que a veces hace falta repetirlo, es que un arquitecto es alguien que sabe muy poco de muchísimas cosas, un investigador es alguien que sabe mucho, probablemente de muy pocas cosas. Por tanto, nosotros podemos ser arquitectos e investigadores, no podemos negar lo uno ni lo otro. Pero en todo caso tenemos que saber en qué momento puede estar eso. Si eso lo traducimos a formatos que hoy en día figuran como muy habituales, pues hablaríamos entonces del discurso entre el caso-estudio o del proyecto por el diseño. Supongo que en inglés lo diríamos más fácil, pero nos entendemos todos. Un arquitecto, claro que puede hacer investigación en proyectos. Claro que sí, pero un proyecto por sí mismo no es investigación. Lo que pasa es que habrá que ver cómo lo trabamos para que se pueda hacer que eso sea investigación. Un caso de estudio, por mucho que se siga repitiendo, no es la única manera de poder investigar. Hoy en día estamos aburridos de encontrarnos. Hace un momento pues alguien decía 700 tesis he tenido que mirar. Bueno, pues oye, no sé si ha dicho 700 o 150. Probablemente no te han interesado ni 130, ni la décima parte, porque la inmensa mayoría son estudios de caso. Es una posibilidad, pero no es la única. ¿Qué tal si reivindicamos de nuevo las posibilidades de tener estudios analíticos? ¿Qué tal si reivindicamos de nuevo la posibilidad de tener estudios comparativos? ¿Qué tal si reivindicamos de nuevo una cosa tan poco valorada hoy en día por la academia como son los estudios de síntesis? Nos encontraríamos que son marcos en los que el arquitecto se mueve con mucha facilidad, con mucha más facilidad que otros profesionales. Nosotros, en el fondo, sin necesidad de tener que hacer una tesis sobre proyectos, tenemos una capacidad de lectura de síntesis que sería tonto que la perdiéramos. Por tanto, de alguna manera, nosotros, dentro de esos 4 formatos a los que me he referido, 4 y medio, si duplicamos el análisis monográfico del análisis comparativo, que quizás a mí me interesa meterlo junto, pero quizás pudiéramos separarlos, resulta que nos encontraríamos que nosotros sí tenemos nuestros propios campos donde poder movernos con una cierta soltura. Un arquitecto tiene una visión espacial, un arquitecto tiene una capacidad de expresarse a la vez en 2 idiomas, y no los 2 idiomas orales, sino por supuesto, hay quien tiene capacidad de expresarse en 3 y 4 y 5 idiomas orales, pero además en un idioma plástico, moviendo las manos, moviéndolas y a veces, si tienes algo en la mano, dejando la huella en el papel que llamamos dibujar. Pero simplemente con mover la mano estamos de alguna manera haciendo una apropiación de un espacio. Por tanto, es un poco tonto que eso lo utilicemos cuando proyectamos y no lo utilicemos cuando investigamos. Otra cosa es que nos pidamos un determinado nivel. Hace un rato se ha hablado varias veces, intentaré no hacer demasiadas digresiones porque entonces sí que me paso de tiempo, pero se decía de temas científicos. Oiga, yo sigo pensando todavía que la matemática es una herramienta extraordinaria y que lo que pasa es que vamos a ver cómo la aplicamos inmediatamente en arquitectura. Si yo desde los 14 años me han intentado forzar a que me aprenda lo que es una ecuación de segundo grado, lo que me preguntaré es como arquitecto dónde la empleé. Yo simplemente, una cosa que tiene la ecuación normal, ax cuadrado más bx más c igual a 0. Eso en arquitectura puede tener sentido si yo soy capaz de ver qué cosa se puede mover a la vez de una manera y a la vez de la manera cuadrática. Si hay cosas que se pueden hacer así y en la vida cotidiana hay por lo menos 6 al día, pues ¿cómo lo puedo aplicar en arquitectura?
No estoy diciendo que lo hagamos. Lo que quiero decir es, evidentemente, cuando decimos herramientas, no me vale el discurso de Bacon del siglo XVII. El discurso de Bacon está muy bien, pero hay otras herramientas que nosotros tenemos. ¿Cuáles son con las que nos sentimos más cómodos? ¿Nos movemos más a gusto en el mundo de la entropía? ¿Nos movemos más a gusto en el mundo del primer principio de la termodinámica, que es más sencillito? Nos movemos más a gusto en una apropiación del espacio a través de una serie de escalas que gracias a colas podemos llamar ahora las SL, M, XL, pero que antes llamábamos la pequeña escala, la escala edificatoria y la escala grande. En todo caso, si tenemos esa capacidad, usémosla. En ese sentido, como decía, sobre esas ideas, yo he intentado, como decíamos, he intentado ponerlo con nombres detrás, pero no me ha salido, insisto, entonces pues, irán saliendo los nombres, pero no es lo mismo. Voy a intentar plantear como 4 temas diferentes, más que, decíamos, más que saber quién es Le Platinier, más que saber quién es Richter, más que saber quién es Osanfan, lo que nos interesa es saber qué aportaron, y ya hemos citado antes. Yo en ese sentido lo he enumerado con 4 apartados, o en realidad 4 y medio, en los cuales me he planteado el saber arquitectónico, la lección de los maestros, el saber arquitectónico como saber histórico. En el fondo me dedico un poco más a ese último, entonces intentaré no alargarme demasiado, pero en todo estaríamos ahí. El saber moderno como análisis racional, el saber contemporáneo como análisis deconstructivo, y el debate modernidad-contemporaneidad como una dialéctica abierta. En ese sentido, una imagen de la que a mí me interesaría partir muy claramente sería esta. En principio, esto no es una obra de hace 100 años, esto es un reto intelectual todavía válido en nuestros días. Porque no es que Casimir Malevich pinte un cuadro blanco sobre fondo blanco, mira qué cosa más tonta. Es que en el momento en que lo pinta y además lo gira y además introduce un matiz en los dos blancos para que nos demos cuenta que de verdad hay un cuadrado y de verdad hay un fondo, lo que nos está haciendo es un estímulo intelectual. Y si no, simplemente tenemos un dato para contar en clase. Si para nosotros todavía hoy nos supone un reto el cuadro blanco sobre fondo blanco de Casimir Malevich, estamos hablando de la lección de los maestros. Y entonces lo que pasa es que nos es más fácil a lo mejor partir de una lección de los maestros con Le Corbusier o con otros parecidos. Pues, por tanto, voy a empezar, dado que además decíamos hemos trabajado en los últimos años pues, sobre ese tema, pues simplemente con unas imágenes que no creo que haya ninguna nueva, relativamente conocidas. A mí de esta imagen lo que más me interesa no es el resultado, porque es otra cosa que a los arquitectos nos puede interesar. A los arquitectos nos interesa el proceso, a nosotros no nos interesa el resultado, porque nosotros sabemos dónde puede haber habido dudas. A mí este dibujo me parece extraordinario, porque este es un dibujo de una conferencia. Ya me gustaría poder tener tiempo y poder hacerlo yo aquí delante de vosotros. Pero lo primero que me pregunto es, ¿qué puso? Me lo he preguntado muchas veces, no tengo respuesta. O la que tengo no me interesa contarla. ¿Qué dibujó primero? ¿Los edificios? ¿Las personas? ¿Los árboles? Porque hay 3 cosas, no hay más que 3 protagonistas. O sea, en el fondo es una tragedia griega. Perdón, una obra griega, no una tragedia. Fijaros que si empezamos dibujando las personas y detrás dibujamos las otras cosas, sacamos una lectura completamente distinta que si primero dibujamos los edificios y después ponemos las personas. Y por supuesto, si lo que pensamos es un bosque en el que aparecen personas y edificios, nos surge una lectura completamente distinta. En esa línea, yo he intentado meterme con Le Corbusier últimamente pues, a través más bien de la persona, pero a través de la persona leída con el lugar, con una herramienta dialéctica. En ese sentido, el París de Le Corbusier no es más que un diálogo entre una persona y una ciudad en la cual no son ajenos el uno al otro y el estímulo de lo uno. ¿Eso me vale para la investigación que yo esté haciendo ahora en este momento? No sé, cada uno sabrá. A lo mejor lo único que me sirve es para saber que estar hoy en Madrid, como decía alguien hace un momento, en el Londres del mundo, no sé si yo compartiría el ejemplo de Londres, pero en todo caso no es un tema neutro. Que nos estemos ahora aquí hablando entre nosotros esta tarde, charlando esta tarde en el marco. Suena a lo mejor el marco incomparable, no, mira,
en una de las perspectivas más bellas de Europa. No es un tema neutro. Solamente entonces este acto de aquí no puede ser exactamente el mismo que si lo hubiéramos hecho en la escuela donde hemos estudiado todos. Yo estudié en Madrid, entonces es estupendo. ¿Vale? Pero en todo caso, evidentemente, lo uno y lo otro no son neutros. Eso ha querido ver esto a través de todo un libro, que pues, no voy a recomendarlo ahora aquí, no, pero en todo caso a través de fragmentos, estudios de caso, no. Estudio de caso creo que no he hecho casi ninguno, o sí. Lo que se ha intentado hacer es ver otro tipo de relaciones. En ese sentido, he querido traer aquí dos publicaciones de la Escuela de Madrid, en este caso en dos momentos no tan lejanos, la revista del Departamento de Proyectos o la revista del Departamento de Composición, pues publicaron reflexiones, análisis, unos más con más notas, otros con menos notas, sobre una obra que te interesa y la quieres leer desde una perspectiva corbusieriana, o sobre la relación física que se establece entre una persona y el mundo donde está viviendo durante 40 años y que ha escogido, y que además empieza diciendo mamá, mamá, porque la frase inicial es en una carta a su madre, vivo en condiciones de vil radies. En ese sentido, si alguien es capaz de considerar eso, pues vamos a ver qué puede haber. Vamos a intentar ver ese perspectivismo histórico que si no se hubiera olvidado que existía Ortega en el mundo hispánico, pues citaríamos todos aquí a Ortega. En ese sentido, vamos a hablar de ese perspectivismo histórico. En esa misma línea, esta foto a mí me ha parecido fantástica. No porque además sepamos quién es el fotógrafo, sino porque es extraordinario la manera en que Le Corbusier nos mira. Le Corbusier se ha quitado las gafas para mirarnos, como me las puedo yo quitar ahora, cosa que a lo mejor a los 25, a los 30, a los 35 años no se nota, pero evidentemente es un hecho físico que a una determinada edad se produce en que la visión es distinta con gafas que sin gafas. Y evidentemente Le Corbusier se ha quitado las gafas, está mostrándonos el libro que está leyendo, ha movido el marco del cuadro porque no es donde tiene normalmente situado su sillón, y en ese momento Le Corbusier, en el momento en que se quita las gafas y nos mira, nos está metiendo en un proyecto de arquitectura como proyecto de investigación. En ese sentido, la foto de Le Corbusier en su lugar es todo lo que nosotros queramos sacar de ella como proyecto de investigación en arquitectura a través de Le Corbusier. En catalogación de la Fundación Le Corbusier lo llaman Le Corbusier en situación. Bueno, pues Le Corbusier en situación, Le Corbusier en su estudio, de qué manera, de alguna manera, nos puede interesar o no nos puede interesar. Voy a meter algunas pequeñas pinceladas. Veréis que no estoy profundizando en ninguna. Si por casualidad interesar alguna, puedo detener más. Si esto es Le Corbusier en situación, a lo mejor alguien tiene curiosidad y voy a poner simplemente dos imágenes en las cuales, pues con una falta absoluta de pudor, pues os cuento dónde trabajo yo. En este sentido, evidentemente, no creo que os interese, salvo que os interesara, de la misma manera que antes, el marco físico para entender la palabra que se está produciendo. Si de alguna manera el marco de Le Corbusier tiene sentido, es porque nos interesa la figura de Le Corbusier. Pero si puede tener sentido para nosotros, es porque la hacemos propia y de alguna manera la incluimos en nuestro proyecto de investigación de lo que sea. En ese sentido, por tanto, lo único que quiero es que veáis la diferencia entre el espacio de trabajo, mi estudio, o el espacio de trabajo, que no está nada mal, en la escuela. Bueno, simplemente en este caso estaríamos hablando de José Ramón en situación. Si nos vale en tanto en cuanto la experiencia sea compartida, de la misma manera que decía antes que el nombre de Le Platenier probablemente a nadie le importa nada, salvo que nos lo ha contado Le Corbusier, porque es el maestro de la vocación. En ese sentido, decíamos, yo planteaba que esa era, dentro de ese apartado, y si alguien pues lee los epígrafes y no me he confundido demasiado, debería ver que ponía todo el rato la lección de los maestros. Eso es lo que planteo yo que es la lección de los maestros. No solamente ir a ver el pabellón suizo, sino ver qué sacamos nosotros de ese pabellón suizo, porque evidentemente nosotros del pabellón suizo sacamos lo que hayamos puesto previamente.
como decía hace un momento, el ascensor de Slender, si verdaderamente es lo que me puede interesar. Supongo que no es eso, pero en todo caso, yo busco las respuestas en función de las preguntas. Y evidentemente el lector inteligente tiene unas preguntas inteligentes y la investigación es hacer confluir las dos cosas. En ese sentido, el epígrafe siguiente sería el tema del saber, de los 4 epígrafes que os he leído antes, he dicho 4, 4 y medio, el saber arquitectónico como saber histórico, por una serie de razones, pues yo me he movido, a lo mejor, no desde el primer momento, pero en un mundo en el cual para mí el tiempo ha sido importante. El tiempo y la memoria son dos dimensiones importantes. El espacio y el tiempo son las dos variables con las que juegan la arquitectura y la historia. La arquitectura juega con espacios de 3 dimensiones y los dinamiza con la cuarta, que es la variable temporal. La historia hace de esa variable temporal la esencia de su devenir. La historia de la arquitectura lo único que tiene que hacer es, como decíamos, coser las dos cosas. En ese sentido, si alguien se planteara cuál fue mi tesis doctoral, antes he hablado de la tesis de cada uno, mi tesis doctoral está publicada en resumen en un libro desde el primer momento, en la Comunidad de Madrid, con una portada horrorosa que está ahí debajo, en el cual la tesis era simplemente, y la puedo decir ahora, la tesis es ciudad, arquitectura y estilo son un sujeto único de investigación. Eso lo dice en un párrafo perdido del prólogo mío. O sea, ese es mi tema. Lo que pasa es que eso no se puede hacer en el vacío y entonces se hace de común acuerdo con don Fernando Chueca, segundo nombre que vamos a ir citando, o tercero, porque me te antes a otro, de alguna manera dice, ya, pero eso en un tiempo y en un lugar. Bueno, pues vamos a verlo. Vamos a aplicarlo en Madrid en 1898, 1931, un ciclo histórico que además te permite dar 2 vueltas. Vamos a ver si es verdad. Porque en el fondo la teoría está muy bonita, pero vamos a aplicarla, y vamos a aplicarla como arquitectos. Y entonces, en ese sentido, nuestro mundo, yo repito, desde el primer momento tenía una especial sensibilidad por el tiempo y he tenido una especial sensibilidad por la escala grande. Y en ese sentido, repito, para mí, en ese sentido, la ciudad era el sujeto de investigación y los otros son los pretextos de esa investigación. Eso quiere decir que eso en momentos posteriores pues se ha llevado de otra manera o tal y cual, y entonces pongo aquí simplemente como mosaico de pantalla, pues desde lo que es mi primera monografía publicada, en la cual probablemente más que el texto, a mí, pasados los años, me sigue interesando más el dibujo que yo hice del monumento Alfonso XII, en ese sentido, la interpretación del monumento, o el libro de la tesis, o un estudio monográfico más o menos profundo sobre la ciudad lineal de Madrid, o la Gran Vía de Madrid. He procurado que fueran 4 pantallas sobre Madrid, que es la ciudad en la que estamos. Entonces, de alguna manera, pues digamos, pues 4 aproximaciones diferentes que podrían decirse, pues en nuestros días serían unos estudios de caso, pues son unos estudios de caso, pero no, unos estudios de caso serán estas monografías de revista. Las otras pueden ser otras cosas. Pero es que en ese mismo momento, y ya estamos enlazando el saber arquitectónico como saber histórico, lo estamos enlazando con el saber moderno como análisis racional, para mí se están ligando casi por el mismo tiempo, en ese momento Fernando Chueca y lo que podemos estar viendo de Aldo Rossi, el Aldo Rossi del SIEC de Santiago en 1976, el Aldo Rossi de la arquitectura de la ciudad cuando la conocemos más o menos en los medios españoles, y entonces en ese sentido tan importante o más que ese saber histórico era relacionarlo con unas teorías, con unas maneras de entender el saber arquitectónico como un saber jerárquico. Sí, la palabra no es habitual en nuestros días, pero quiere decir que vamos de más a menos y entonces que es la ciudad la que da sentido a las arquitecturas concretas que cobran significado y toman razón de ser en términos de ciudad. En ese sentido, podríamos seguir poniendo artículos de revista o podemos poner muy rápidamente, voy a intentar, insisto, ir a un cierto ritmo, pues lo que pudo ser la lectura que en este momento pues, hicimos de la vaguada, y en ese sentido, pues como de alguna manera pues, creímos que la lectura de la vaguada se podía hacer en estos términos.
Se podía hacer en unos términos en la que era la ciudad la que daba sentido a las arquitecturas concretas, se producía o se debería producir una dialéctica racional entre un tiempo y un lugar, se podría producir una dialéctica entre unos elementos primarios y unos elementos repetitivos, se podían producir una serie de cosas y entonces más o menos ingenuamente pues nosotros propusimos en su momento una solución que en principio pues el jurado pues valoró pues bastante positivamente. Dentro de eso, pues tuvimos un premio. Decir. O sea, dentro de eso, en principio, pues yo citaría ahora con un oportunismo tremendo que se veía desde el primer momento, pero que en ese sentido para nosotros fue bastante gratificante, el hecho de que de los equipos ganadores, 3 tuvieran profesionales formados en la Escuela de Barcelona, nosotros éramos 3, de los cuales 2 éramos de Madrid, pero el tercero era de Barcelona. Entonces hizo que Oriol Bohigas, con un sentido muy atractivo, se apropiara de ello y publicara en Quaderns La vaguada es nostra. En ese sentido, además, quiso apadrinar a los autores y nosotros nos dejamos apadrinar en el sentido de alguna manera, de nuevo, encontrar un maestro en otro sitio. Y es verdad que hay un montón de cosas de Oriol Bohigas que ahora que precisamente no está en su mejor momento cabe reivindicar, porque Oriol Bohigas es todo un personaje, pero no de unos temas que nos interesan caducos, sino de verdaderamente de una lectura plural de la arquitectura, de una lectura amplia de la arquitectura, de una lectura enriquecedora de la arquitectura, que probablemente a lo mejor una vez apropiados ya nosotros, él se apropia de la vaguada, nosotros nos apropiamos de ese patronazgo, de alguna manera a lo mejor no hay que continuar eternamente, pero sí es verdad que dentro de las personas de las que yo he aprendido sin necesidad de seguir ningún curso reglado, tendría que citar a Oriol Bohigas. En ese sentido, de Oriol Bohigas he aprendido mucho. De Oriol Bohigas he aprendido también, si ahora empezamos ya a ir juntando nombres, empiezan a salir cosas más conocidas. En ese sentido, si yo junto de los nombres que hemos citado antes a Chueca, si yo junto a Rossi, si yo junto a Bohigas, de alguna manera puedo entender el valor de la síntesis como objeto de investigación. De alguna manera, cuando alguien te pregunta que has publicado algo y te dice cuál es el mejor libro que has publicado, esas cosas, pregunta normal, no es habitual contestar el último. No, no es verdad. No siempre lo último que has hecho es lo mejor que te parece. Yo sigo pensando que lo mejor ha sido esto, que lo mejor ha sido precisamente poder plantear una visión sintética y analítica a la vez. Porque en ese sentido no es un manual de uno, sino que es una visión que un arquitecto ejerciente quiere contar a los demás de qué problemas tiene la arquitectura y de cómo esos problemas no solo se encuentran en el día de hoy, sino se encuentran en el día de ayer y en el de anteayer. Y que a lo mejor resulta que para eso hacen falta otra serie de herramientas. En ese sentido, puede ser interesante, por 2 veces cíclica dentro del libro, plantearse cómo el álgebra es básico para entender el gótico. No soy el primero que lo ha dicho. Francamente, creo que en estos momentos en que eso casi no se valora, realmente el arquitecto debe destacar la capacidad que tiene de que en temas científicos la capacidad de síntesis nuestra es muy superior a la de la mayoría de los profesionales. Eso no quiere decir que hagan un libro de historia de la arquitectura de 300 páginas, pero sí que la capacidad que tenemos de leer en conjunto, pues es una boda que la perdamos. Y entonces yo, dentro de ese apartado, ligando lo que era el saber como saber histórico, lo ligaba como el saber moderno, como análisis racional. O sea, era ahí donde estábamos. Y precisamente en ese ejemplo pues ponía una obra que, repito, muchos de vosotros o todos conocéis, y ligaba con esta otra, pues en el sentido de, bueno, pues encima además si ha sido capaz de saltar el charco, puede tener otra difusión. En ese sentido, trabajos que a lo mejor precisamente los estudios de caso muy monográficos no tienen. En ese sentido, pues de alguna manera, no es que yo no pueda trabajar sobre los mingitorios del Paseo de Recoletos, pero pues, probablemente sea mucho más interesante trabajar sobre el Palacio de Comunicaciones. Probablemente sea mucho más importante trabajar, y con ese sentido que sí tenemos los arquitectos, y que yo juntaría estas 2 cosas para poder llegar ahí, de hacer síntesis que tengan además valor propositivo.
Cuando yo digo que lo decíamos hace un momento, que una de las perspectivas más importantes de la arquitectura del 1900 en Europa la tenemos en Madrid, no es porque de alguna manera sea un argumento de provinciano, porque de alguna manera esa perspectiva, no todas las perspectivas, reúne esto y esto y tenemos que explicar por qué. Suponiendo que esto fuera una tesis, no vale con decirlo. Habría que explicar por qué la confluencia de la Gran Vía con Caballero de Gracia, que permite a su vez la presencia de dos solares triangulares, que el arquitecto lo soluciona como trapezoidales al resolver en rotonda el punto de encuentro, leído desde una perspectiva que plantea dos quiebros en su lectura desde la Puerta de Alcalá a Cibeles y a la Gran Vía, tiene una riqueza de significados que en ese momento en Europa no hay. Bueno, pues en ese mismo juego, repito, eso es una capacidad que tenemos, lo que parece que la investigación luego hay que demostrarla, claro, y habrá que ver por qué. En esa línea, decía, el problema entraríamos, y ahí llega un momento en que cambia el título, casi como el juego del perro y el gato, ese perro que le vas cambiando cosas, nuestra capacidad de síntesis pasa por esas visiones que las tenemos relativamente claras con la ciudad del pasado. La Roma rotonda la entendemos todos, a otra cosa sería demostrarlo, cuando de repente planteamos una imagen absolutamente intelectual. Lo divertido del caso es que mucha gente todavía en los alumnos nos encuentra que creen que esta es una foto real. No, esta es una foto absolutamente matemática, en la cual hay que saber mucha matemática para saber cuánto hay que diferenciar para poder luego integrar. Porque esta es una suma de infinitesimos, con una voluntad de trasladar un significado. Y en ese sentido, esa suma de infinitesimos, convenientemente organizada por hoy, como diríamos, el administrador, no, el investigador, se traduce en una lectura de los territorios. Con esta misma imagen, lo que parece que yo puedo jugar a decir, esta es la imagen integradora de Google, esta es la imagen desintegradora que en el fondo nos encontramos en la ciudad contemporánea en el siglo XXI. Es un plano espléndido, corresponde en principio a Londres, pero podría ser cualquiera de nuestras ciudades. De alguna manera, la ciudad se percibe como un laberinto. Nuestra investigación es hacer ese laberinto legible. Y cuando nos encontramos con eso, entonces a mí me empiezan a quebrárseme los fundamentos racionales o históricos a los que me estaba refiriendo antes con las personas de Chueca o con la persona de Aldo Rossi, y de repente me tengo que buscar otras referencias y entonces con más o menos gusto y con más o menos tal, en un momento dado, pues incluso en una presentación, la traigo aquí porque primero no abulta nada y segundo porque no la tengo digitalizada en pantalla, ¿no? Por supuesto, este no fue un bestseller, ni mucho menos, no creo que no se encuentre en las librerías en cualquier sitio, pero en un momento dado se plantea el cómo una persona formada en un mundo racional, se puede cuestionar ese mundo racional. De alguna manera, lo que pasa es que tiene que buscar otras respuestas, otras fórmulas, y entonces yo en principio lo creo encontrar en la deconstrucción. En esos momentos, en ese final de milenio, en ese principio de milenio, creo que la deconstrucción es precisamente la herramienta que nos puede permitir salir de la racionalidad para entrar en otro proceso exactamente igual de científico. En ese sentido, esta es la explicación más trivial que he encontrado para contar deconstrucción en otros sitios, porque en principio la más razonable y la más lógica sería contarlo a través de lo que puede ser de verdad la deconstrucción explicada por un magnífico maestro que es Bernard Summy, del que también aprendes. Porque lo que primero que aprendes es que no solamente vale con presentar un resultado, sino que hay que presentar un proceso. Y este sí sería el ejemplo perfecto de un proyecto de investigación. La deconstrucción es un trencadís, una versión trivial, absolutamente trivial, pero creo que nos hemos entendido. Si queremos hacer investigación de ella, no nos vale con esto. Y entonces, frente a un resultado que podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo, resulta que Bernard Summy nos lo explica como literalmente, aquí yo me atrevería a utilizar la palabra, es la primera vez que la voy a usar aquí, como una tesis doctoral. La explicación del proyecto de la Villette es una tesis doctoral con independencia de que le hubieran dado el premio y lo hubiera construido o no. En esa misma línea, nosotros nos planteamos el tema, en un momento dado, de dar una respuesta, en el caso de Coruña,
al problema de la dársena y entonces en este caso, frente a la respuesta unitaria, potente y muy cuestionada, sobre todo en esos momentos, de Ricardo Bofill, que quizás pasados los años, a lo mejor hoy en día uno sería un poco menos crítico, pero en ese momento éramos muy críticos con ello, plantear directamente una respuesta deconstructiva. Una respuesta constructiva en que ya no jugábamos a puntos, líneas y puntitos y superficies, sino que jugábamos a bandas. Entonces jugábamos a la lectura que en una especie de prueba del 9 extendíamos no ya a lo que nos pedía el concurso del arco central de la Marina, sino a la totalidad que jugando, decíamos, como una prueba del 9, lo llevábamos hasta la punta del dique de Abrigo, a ver si en una situación límite y con una anchura en ese momento de escasamente 6 metros, era posible llegar 6 bandas, 5 bandas, no, 5, por eso el lema era pentagrama. En ese sentido jugábamos a, como cualquier lema de cualquier concurso, a ese guiño al jurado, el pentagrama como un conjunto de 5 líneas y 4 espacios. De alguna manera, queríamos creer, tampoco fue una mala opción y fuimos premiados por el jurado. En ese sentido, pues bueno, pues se puede también contar. Y entraría ya en la última línea. Decíamos, con eso tendría mis 4 maestros en ese juego de los maestros, en este caso como saberes. Decíamos, los formatos y los saberes serían lo que yo traduciría el título general de las experiencias y los métodos. Si los formatos son los que he enunciado antes u otros que pudiera haber, los saberes he querido poner estos. Hoy en día creo que sería crítico con los 4 anteriores, es decir, manteniendo los 4, sin embargo, sería un poco crítico. Y me plantearía otra cosa que hoy en día lo estoy intentando llevar adelante a través incluso de grupo de investigación con el título de Modernidad y Contemporaneidad, en la cual de repente lo que pasa es que lo que habíamos hablado antes como formato reaparece en el elemento de abordaje como una posibilidad dialéctica de enfrentarse lo que si no simplemente llega a ser un título. Modernidad y contemporaneidad, pues oye, mira, buscas una definición y si te vale, te quedas con ella. El problema no es que te valga una definición, sino entender que puede ser un problema en nuestro tiempo, en el sentido de que hace un momento hemos estado caracterizando modernidad como racionalidad y hemos estado caracterizando contemporaneidad como deconstrucción. O otras cosas que a vosotros os puedan ocurrir, pero desde luego no la racionalidad. Y en ese sentido, o no la racionalidad tradicional. En ese sentido, ese debate, decíamos, lo estamos planteando y lo estamos planteando en equipo de nuevo, porque en ese sentido pues, sería pues, tanto esto como de nuevo otros análisis individuales o otros análisis comparativos. Traía, que no sé si aparece, no la, sí, ya aparece a continuación de la siguiente. Eso es lo que nos llevaría en un momento dado a intentar plantear una obra coral que pudiera ser esto, que no es más que un ciclo de conferencias, aparte de para decirle a ese alumno que esto era el último proyecto mío como diseño, pues es un proyecto en el cual, como dice el prólogo, más o menos, la España 92 ya es un hecho histórico. No lo van a hacer histórico los libros, ni lo van a hacer las circunstancias. Lo que pasa es que lo que podemos hacer es hacer lo propio. Y en ese sentido, para hacer lo propio, una herramienta muy válida suele ser la intergeneracional. Y el 92 fue importante porque fue un tema interterritorial, pero fue también un tema intergeneracional. Si podemos entender que hoy en día también es intergeneracional, empezaríamos a ir avanzando en esa herramienta que decíamos modernidad, contemporaneidad. En ese sentido, en el libro intentamos poner, luego después, pues la censura no me dejó ponerlo y quedó solamente en el prólogo, poner detrás de cada uno de los ponentes, Antón Capitel, Víctor Pérez Escolano, Carlos Nardiz, Juan Caridad, poner dónde estaban en el 92, porque algunos estaban en primaria, otros estaban en secundaria, otros eran los directores generales de la Junta de Andalucía. Y entonces, en ese sentido, la España 92 que yo quiero contar ahora aquí no es la España de Víctor Pérez Escolano. Es la España que si tiene sentido es porque después de Víctor Pérez Escolano lo han hecho suyo esos que estaban en primaria, esos que estaban en secundaria o, en teoría, el lector que lo coja en sus manos.
De alguna manera, el saber en este momento es también un saber intergeneracional y hay que ser consciente de ello. Se decía hace un momento el tema de si la investigación es personal o es colectiva. La investigación es personal, no hay ninguna duda, pero puede hacerse colectiva mucho más potente. Y en ese sentido, en el momento en que por encima de las 9 ponencias sobre la España 92 haya unas confluencias territoriales y generacionales y de enfoque, por cierto, una de las labores del libro fue conseguir que pareciera un libro unitario, porque evidentemente no es el mismo el enfoque de Antón Capitel que el enfoque de Antonio Río. Entonces, en ese sentido, pero eso es la labor del editor o del diseñador, por decirlo así. Pero en ese sentido, plantear eso, sí lo quiero plantear aquí, decíamos, porque no sé si ha quedado claro, no estamos hablando de temas que tengan valor en sí mismos, sino como lo mismo que contaba Le Corbusier, tienen sentido en tanto en cuanto los podemos hacer nuestros. En ese sentido, me interesa más España 92 que si alguien me preguntara ahora, hoy, ¿y cuáles son las últimas cosas que te han publicado? Pues mira, de los últimos días en la revista de la Escuela de Madrid, en una edición fantástica que nunca agradeceré demasiado a Rafa, el pabellón suizo y el Colegio de España, que como todo el mundo te dice que tiene algo que ver. Dice, no, afortunadamente no. Pero precisamente yo entiendo el Colegio de España porque estando vecino y yéndole Corbusier todos los días pasando por delante, me empieza a explicar cosas que me interesan. Si me interesa, pero en ese momento es un trabajo individual. Me interesa como trabajo individual. Si lo hacemos colectivo, estaríamos en ese España 92. He traído solamente esas dos últimas imágenes con este tema. Y la última con la que quería terminar en esa línea, creo que estoy yendo a un ritmo normal. Si me estoy pasando en algún caso de rápido, pues no, de lento espero que no. Pero vamos. Yo quería terminar ya con esta, que no sé qué número tiene, pero es ya lo último. Que, en este año me llamaron para dar una conferencia aquí en Madrid sobre, os he puesto la pantalla exactamente como estaba en su momento. eh, eh, He añadido solamente lo del título, evidentemente, y conclusión, continuidad y cambio. Me llamaron para que hablara del Palacetes, en concreto de los palacios madrileños del 900. Era un tema que yo había trabajado al principio, pues eso, recién terminada la carrera. Fue uno de mis primeras monografías publicadas, y en ese sentido tengo que reconocer que me hizo mucha ilusión. No sé si guardo todavía el texto en el contexto. Me he sentido de nuevo un pantalón corto, igual que me estoy sintiendo en pantalón corto con vosotros. Porque de alguna manera echar la vista atrás, 40 años atrás, pues te supone plantear algo, y plantear algo que nos puede interesar a nosotros ahora para rematar el tema. Que es, y ya está claro puesto en el titular, la investigación como continuidad. La investigación como continuidad y, si me permitís, como continuidad y cambio. En este sentido, lógicamente no voy a repetir la conferencia, ni falta que hace, pero en todo caso, una de las cosas que sorprendió mucho dentro de la conferencia fue algún tipo de pantallas, de las cuales he traído dos en realidad como resumen, en las cuales planteaba cómo investigábamos en ese momento. Pues mira, en este momento no tenías una cámara, no llevabas no sé qué más, ibas con unos papelitos, más o menos pues como pudiera ser este, y te hacías unas notas y te hacías unos dibujos. Porque para poder hablar del palacio este y el otro, 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 hace falta, obviamente, como arquitecto, pues de alguna manera visualizarlo. En ese sentido, esta es la fecha correspondiente al palacio del Duque de Plasencia, actualmente el Palacio Saldaña, actualmente la Fundación Foster. Este dibujo cayó en las manos de Norman Foster. Me llamó precisamente pues para, de alguna manera, creía que había más detrás del dibujo, no había mucho más. Pero en todo caso, de alguna manera, en ese sentido, esa aproximación. Con eso precisamente yo quería ir terminando. En este caso, la imagen anterior, la imagen siguiente, en el fondo, para lo que nos interesa y simplemente para no alargar demasiado la exposición, lo voy a leer ya como conclusión, decíamos. Estos análisis comparativos, estas monografías, una última, pero menor, con la que quisiera terminar ahora, pues define bien lo que la investigación supone de continuidad. La conferencia de Palacetes, tal.
Y final ya del todo, de verdad, o sea, esta charla ha tratado de contextualizar la investigación y al autor y exponer sus claves y sus experiencias en sus orígenes y en su deriva histórica, y explicar cómo, gracias a esa misma deriva, pueden interesar a lo mejor hoy y aquí. Comenzábamos la intervención con la carta Ciam de Le Corbusier, en que esos jóvenes se habían hecho mayores subidos a los hombros de gigantes. Quería terminar con la escalera metafórica por la que el autor ha querido llevar a los investigadores que están aquí presentes adelante, porque en realidad una charla, una experiencia personal, solo tiene sentido de futuro si abre al oyente interesado, o lo que Moneo llamaría al lector inteligente, la voluntad de continuarla, apropiándose de ella y haciéndola verdaderamente suya. Desearía haber contribuido a ese propósito. Muchas gracias.